Muy buenas a todos, comunidad, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Ayer, mientras hablaba en uno de los comentarios, con uno de los suscriptores del canal, salió el tema de la reimaginación que hice, del vídeo de reimaginación sobre el primer Assassin's Creed. Entonces comentó de que le gustaría el hecho de poder cambiar el color de Altair. Dije de que cambiar el color de Altair era un poco una falta de respeto y tal. Entonces, después de ver unos cuantos de sus comentarios, he pensado que quizás es que la gente no conoce la importancia que tenía el color en la época de Altair. Aunque parece una tontería, parece como una cosa que tú dices, bueno, pero es que no tiene mucho sentido, pero la realidad es que sí. El color en la época de Altair, en la Hermandad de Levantina, más concretamente, es bastante importante. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un vídeo hablando sobre todos los tipos de asesinos que había en ese entonces, que eran ciento y la madre, aunque parezca que no. Había un montón y todos con diferente traje, con diferentes cosas, con diferentes cualidades, así que en este vídeo os lo voy a explicar todos, porque aunque parezca increíble, no todos los asesinos van de blanco. Es importante recalcar que en este vídeo voy a hablar única y exclusivamente de los asesinos de la Orden Levantina, o sea, de la época de Altair. Cada orden, cada sesión, o mejor dicho, cada ramificación de los asesinos tienen sus propias religiones, sus propias, por decirlo así, opciones y sus propias formas. Entonces, lo que a lo mejor para la Hermandad de los Asesinos es muy importante, a lo mejor no sé, para los franceses pues no es tanto. Así que, por favor, no metamos aquí personajes que no tienen nada que ver. Aquí implica única y exclusivamente el primer juego de Assassin's Creed, o sea, el Assassin's Creed 1 y las cosas mostradas en Revelations. Las cosas mostradas en el Altair Chronicles, que son canon, y en el Bloodlines no los voy a incluir porque son cosas que no tienen tanto peso y que a fin de cuentas son derivaciones. Pues vale, vamos a empezar con evidentemente el cargo más bajo que una persona puede adquirir en la Orden de los Asesinos Levantinos, que es el novicio. Los novicios eran prácticamente unos, por decirlo así, no eran aún asesinos como tal, aunque sí que es cierto que había diferentes niveles de novicio, pero normalmente un novicio normalmente solía tener básicamente una hoja oculta, una armadura ligera y sobre todo un atuendo que era en colores grises con blanco. Es importante esto del gris con blanco porque en la época de Assassin's Creed 1, en la época levantina, el color gris mostraba inexperiencia, por eso que era un color gris, mientras que el blanco mostraba pureza a la orden. Posteriormente el negro mostraba ya directamente conocimiento. Entonces es una paradoja un poco es una paradoja de cómo los asesinos modificaban el pensamiento de sus propios integrantes y cómo escogían y cómo expandían su mente a que estuvieran abiertos absolutamente todos los colores de pensamiento. Por eso es que un asesino va cambiando el color tanto y por eso es que el color es tan importante en el primer videojuego. Entonces, los novicios básicamente eran por decirlo así, pensadores y sobre todo eran aprendices. Se encargaban de básicamente de informar con correos, por ejemplo, mandaba carta, sus misiones constaban de mandar cartas, entrenar el escalar, informar con el URT, informar robando cosas, o sea, hacían un poco lo que todo lo hacía, por ejemplo, un asesino directamente captor, que era un asesino principal como tal, pues estos lo hacían en repartidos y así iban aprendiendo. De los asesinos novicios tenemos una pequeña ramificación a ese título que es algo así como entre un asesino novicio a medias entre lo que es un asesino novicio y el siguiente nivel, un poco como un rango medio, que son los asesinos informadores. Estos asesinos se encargaban sobre todo de mandar cartas, información, documentos importantes entre
asesinos que eran sus maestros y los Isaac, que eran los encargados de las casas, los guardianes, los que mandaban a los asesinos en las misiones. Los asesinos informadores, a diferencia de los novicios, no tienen no tienen toda la parte de arriba como los novicios de gris y luego blanco, sino que tienen únicamente lo que es la capucha de gris. Quizás porque están cambiando su mentalidad, puede ser. No lo sabemos exactamente. Tenemos los asesinos captores. Estos son los asesinos puros, el puro asesino, los que se encargaban de fisganear, atacar, tal, o sea, los que se encargaban de robar, de ir al objetivo, documentarse, hacer las atalayas, aunque bueno, lo de las atalayas no es que lo hicieran, pero entendedme a lo que me refiero, eran lo que hacían todos los trabajos. Estos eran asesinos puramente dicho con su nombre. Realmente estos asesinos no tienen como tal un traje propio, un color propio. En el caso de Altair, por ejemplo, como era maestro, iba de blanco, pero si por ejemplo un asesino iba ascendiendo, lo más normal es que su traje sea básicamente completamente gris, que de hecho es como es realmente el traje de Altair en el primer Assassin's Creed, antes de que lo cambiasen en posteriores juegos. Entonces estos asesinos van enteramente de gris. Los asesinos exploradores son un tipo de asesinos que tienen de hecho dos ramificaciones. Por un lado tenemos la ramificación de los asesinos exploradores interiores, que son parecidos a los asesinos captores, pero que se encargan, en vez de sobre todo informarse, buscar y matar, estos se encargaban de informarse, analizar e informar de nuevo. Se encargaban de básicamente explorar todo el mapa. También iban completamente de gris, pero de un gris más claro, aunque esto se sale solamente en el Altair Chronicles. En el juego base, los asesinos exploradores que se encargan de forma interior simplemente van como los asesinos captores de gris, de gris normal y corriente. Por otro lado, tenemos los asesinos exploradores exteriores. Estos no tienen un atuendo como tal de los asesinos, pues estos se encargan de explorar y expandir las fronteras de la hermandad. Aquí, por ejemplo, tenemos a Niccolò Polo, por ejemplo, a Marco Polo también podrían ser considerados asesinos exploradores de forma exterior. En Assassin's Creed Mirage, por ejemplo, Basin tiene este rango, asesino explorador. Basin se encarga, en este caso, de explorar de forma exterior lo que serían expandir, ¿no? Los límites de la hermandad, en este caso, de los ocultos. Pues también llevaba el color gris, como los asesinos exploradores interiores, pues también lo llevaba ya los ocultos. Como digo, los que son asesinos exploradores, pero de forma exterior, no suelen tener un traje, porque realmente no les conviene que los analicen con nadie. Después tenemos, si seguimos subiendo en escalafón, tenemos los asesinos que son directamente instructores. Estos son uno de los cargos más altos que tiene la hermandad levantina. No es el más alto, pero sí es de los más altos. Y es básicamente un asesino con mucha experiencia y mucha sabiduría que se encarga de instruir y guiar a otros asesinos, desde novicios hasta asesinos exploradores y captores. Estos, por cierto, si no recuerdo mal, tenían un traje que era más grisáceo, que era curioso. Los asesinos que son instructores tienen el traje blanco con detalles grisáceos, pero sobre todo el traje es casi todo blanco. Cosa pues que, como digo, puede mostrar básicamente el hecho de que a lo mejor su mentalidad pues está empezando a ser todavía más blanco. Después, otro de los cargos más altos, y este sí que es posiblemente de los casi más altos conocidos, es el Rafik. Ya he hablado anteriormente de los Rafik. Son básicamente los guardias de los guardianes de la casa de los asesinos. Estos realmente no son asesinos puros como tal. Estos asesinos realmente vienen de una rama de eruditos que son realmente, sobre todo, asesinos que estudian muchísimo. Estos asesinos reciben información de absolutamente todos los asesinos que he dicho anteriores, desde los captores hasta los asesinos informadores, hasta inclusive los instructores también le deben respeto y sabiduría a los Rafik, ya que son los encargados de directamente seguir las órdenes de Armualin. Si Armualin le dice a un Rafik,
ya puedes poner este contrato de asesino para que se cumpla, pues estos también. De hecho, los Rafik son uno de los cargos de los asesinos más antiguos, porque ya en Origins, en los ocultos, ya se salían los primeros Rafik. Kizan, de hecho, hace bastante en Valhalla, hace una labor muy parecida a lo que hacen los Rafik en el primer Assassin's Creed. Adicional a la rama de los Rafik, también tenemos una ramificación de este tipo de asesinos, que son los Dai. Y son directamente lo que yo diría el tercer asesino que más control y poder tiene en la orden. Los Dai hacen cosas muy parecidas a los Rafik, solo que además se mandan a los propios Rafik. Y no hay mucho más que decir sobre estos. Básicamente, pues eso. Su atuendo, mientras que el atuendo de los Rafik es un atuendo que es en blanco con detalles negrizos, básicamente con una pretúnica negriza, que de nuevo el negro en Assassin's Creed de la época levantina muestra conocimiento. Estos utilizaban detalles más rojos que los Rafiks. Y casi acabando con los tipos de asesinos, tenemos el que yo creo que ya todos conocéis, el que es posiblemente el cargo de asesino más explorado y que más veces ha salido en la franquicia, y es el cargo del maestro asesino. Este cargo puede tener diferencias, porque por un lado este cargo se encarga de los asesinos que ya son lo suficientemente sabios y básicamente poderosos o conocedores, que pueden hacer absolutamente todas las misiones sin necesidad de tener que ir a un Rafik a pedirle permiso. Estos están directamente por encima de todos los demás, pueden tener básicamente personas a su cargo para enseñarles, pueden tener conocimiento y causa de las intenciones de Al-Mualim, del mentor. Por cierto, Al-Mualim no es el nombre del personaje, ese es otro. Al-Mualim es como se dice en árabe, mentor o maestro. Y entonces los maestros asesinos son básicamente asesinos que tienen ya una sabiduría bastante extensa y que se pueden considerar que no necesitan que nadie les guíe, que ya ellos mismos pueden empezar a guiar a otros y pueden empezar a hacer misiones por sí solos. Por cierto, un detalle importante, no confundir el cargo de maestro asesino con gran maestro asesino. Ese cargo en la época de Altair no existía aún. Los asesinos, como he dicho, pueden tener el traje blanco, la capucha blanca como tenía Altair, o pueden tener una capucha gris muy clara, clase blanco, con detalles blancos, como tenía uno de sus hijos que era maestro asesino, por ejemplo. Por último, evidentemente, el último cargo, el cargo más importante de los asesinos levantinos y básicamente de toda la franquicia de Assassin's Creed, es el cargo de mentor. El mentor es aquel que guía a todos, es aquel que trabaja en las sombras para entender la luz, para comprender la oscuridad, para entender que el trabajo del asesino es una crítica de la sociedad, es el mentor. El mentor es el asesino principal, el que más sabio es, el que guía a todos los demás, a todos los que están debajo de este gran escalafón. Yo creo que todos conocemos lo que es un mentor, no hace tampoco mucha más explicación. Y estos, evidentemente, a diferencia de lo que muchos piensan, no iban de negro, sino que iban de morado oscuro en la época levantina. Esto luego se iría cambiando, pero sobre todo la importancia que tienen los mentores es que sus atuendos, sus túnicas eran muy extensas para mostrar básicamente su gran sabiduría. Tienen un color oscuro para mostrar que su mentalidad ya ha sido madura, y sobre todo tienen muchísimos detalles, que los detalles en la ropa en las épocas antiguas mostraban muchísimo el conocimiento y el poder de las personas. Esto los vikingos lo saben bastante bien, y en este caso pues los mentores, en este caso el Al-Mualim del primer Assassin's Creed, pues tenía bastantes detalles en su traje, detalles rojizos oscuros, que muestran que ya es una persona sabia y que ya es una persona que puede guiar a otras personas. Y bueno, chicos, como he dicho, eso es todo por hoy en el vídeo. Creo que ha quedado un vídeo muy completo, muy guay. Es un vídeo que evidentemente tendrá fallos, porque con estas cosas nunca se sabe. Igual de repente sale un nuevo tipo que yo no conozco, pero yo creo que todos los que salen están aquí. He incluido incluso algunos que a lo mejor no sabríais, no se suele ver.
como siempre, y sobre todo a la persona que me escribió el comentario, entender de que el Assassin's Creed 1 es un juego muy completo en su narrativa, es un juego muy completo en su argumento y que evidentemente esto demuestra que efectivamente el color no se puede cambiar. Estaría bien que Altair en una reimaginación tuviese otros trajes, evidentemente, pero no cambiarle el color, porque como he dicho aquí, faltaría ese respeto y ya todo el argumento se vendría abajo. Y de hecho te explico la razón del por qué. La narrativa principal del primer juego de Assassin's Creed, que ya imagino que todos lo conoceréis, trata básicamente de cómo Altair, que es un maestro asesino, es básicamente tan osado que incumple repetidas veces los tres dogmas de la hermandad. Esto hace que se lleve un castigo y le quiten su rango. Lo lógico sería pensar que en una reimaginación lo que harían en este momento es quitarle su túnica y ponerle una túnica adecuada al rango que tenía en ese entonces, que en ese entonces sería novicio. O sea, hace la capucha, la parte de arriba gris con la parte con la parte de abajo blanca. En ese entonces no había presupuesto, pero si tú coges y tú le permites cambiarle el color a la túnica de Altair, es una falta de respeto al propio argumento del juego, porque entonces ya no tiene sentido que le estén diciendo que vaya Altair con una capucha negra que demuestra conocimiento. Dicho de nuevo, esto no me lo he inventado yo, esto lo dicen en toda la saga general de Assassin's Creed, y entonces estarías rompiendo el juego, no tiene sentido, quedaría raro. Entonces lo del color, sinceramente, no se ve. Así que bueno, dicho esto, con esta explicación dada, dejadme un super like, suscribiros al canal si queréis más contenido de Assassin's Creed, porque yo subo contenido a punta pala, y nos vemos en próximos vídeos. La pasa con ustedes, hermanos, hasta luego, hasta luego.